Gestionar bases de datos en Kubernetes puede llegar a ser un dolor de cabeza. Problemas de persistencia, configuraciones manuales, almacenamiento poco optimizado. Todo esto hace que muchos devs huyan antes de intentarlo. Pero, ¿y si te dijera que puedes automatizar todo con Kubernetes y un operator de Postgres? Las bases de datos tradicionales están diseñadas para servidores físicos o máquinas virtuales, pero en Kubernetes, donde los pods van y vienen, necesitamos almacenamiento persistente, escalable y altamente disponible. Aquí es donde entran soluciones como OpenEBS, un sistema de almacenamiento nativo para Kubernetes que nos permite manejar volúmenes persistentes de manera eficiente. Y lo mejor, con Postgres Operator podemos crear bases de datos de manera automática. Utilizamos el mismo procedimiento declarativo para crear nuestras bases de datos. Si alguna vez has sufrido con la administración de bases de datos en Kubernetes, quédate hasta el final, porque eso te va a ahorrar horas de trabajo. Vamos a verlo. Ok, luego de esta breve introducción, vamos a comenzar con el componente principal para todo lo que tiene que ver con el storage, y en este caso es OpenEBS. ¿Por qué OpenEBS? OpenEBS nos permite tener tanto local storage, que vendría siendo administrar el storage que manejaríamos a nivel de cada uno de los nodos de Kubernetes, y también nos permite manejar lo que es storage replicado o storage altamente disponible, lo que nos permitiría tener varias réplicas en diferentes nodos de la información, lo cual es muy útil en el caso de bases de datos. Para este ejemplo no vamos a utilizar el almacenamiento replicado, ya que tiene unos requisitos un poquito más avanzados, pero podemos trabajar en nuestro entorno de HomeLab un almacenamiento local. Si vamos a utilizar bases de datos dentro de Kubernetes, lo ideal es que utilicemos un storage replicado o clusterizado, lo que nos va a permitir asegurar una durabilidad, y es lo que vamos a buscar siempre cuando trabajamos con bases de datos. Muy bien, entonces veamos primero los requisitos que tendremos que tener para poder tener OpenEBS en nuestro clúster. Recordemos que tenemos Talos como nuestra distribución de Kubernetes. Si no sabes qué es Talos, te dejo los videos anteriores donde hacemos una instalación desde cero, y también vamos a utilizar Flux, que también tengo un video en cómo instalamos Flux y administramos toda nuestra infraestructura de una manera mucho más sencilla a través de repositorios de Git. Para los requisitos del local storage tipo hostpath, que es el más simple, lo único que necesitamos es un directorio donde crearemos los persistent volume claims que se empezarán a administrar desde OpenEBS, y también pues vamos a necesitar al espacio de almacenamiento. En este caso vamos a utilizar el mismo almacenamiento que utilizamos para la instalación de Talos, pero lo ideal también sería tener un SSD aparte que nos provea toda la parte de storage. Así separamos el storage de nuestro nodo del storage compartido. Para el local PV no tenemos ningún problema. Básicamente con la instalación que hicimos en los videos pasados vamos a poder utilizarlo sin ningún problema. Ya cuando vemos el almacenamiento replicado, aquí los requisitos sí son un poco más complejos, ya que mínimo necesitamos 3 nodos. Aquí podemos ver cuántos nodos tipo worker necesitamos, y lo mínimo soportado son 3. Adicional, al tener 3 worker nodes como mínimo, también tenemos que tener por cada uno de esos nodos 2 CPU core disponibles, aparte de los que tengamos disponibles para todo lo que es los pods que realmente desplegaremos en Kubernetes. Necesitamos 1 GB de RAM adicional solamente para la administración del storage compartido, y además de otros requerimientos. Por eso es un poco más complicado. Si tienes 3 nodos puedes intentar hacerlo, la verdad no es complicado, pero en nuestro caso vamos a hacer una instalación sin la parte de replicación. Para eso entonces vamos a configurar primero nuestro clúster de Talos con unas configuraciones especiales que necesitamos antes de poder instalar el Helm Release. Para esto necesitamos crear 2 parches que vamos a aplicar a nuestro Talos. Si no estás usando Talos, no necesitas esta configuración. Esto solamente es porque Talos tiene, por su naturaleza de inmutabilidad y por su foco centralizado en seguridad, pues hay que hacerle algunas modificaciones. Para el control plane tenemos que poner una pod security policy, básicamente, que nos va a permitir tener una escalación de privilegios en el namespace específico donde vamos a instalar OpenEBS. Y en el caso de los worker nodes, aquí lo que necesitamos es habilitar Hug Pages
de 1024 megabytes. Si vamos a utilizar replicación de storage, aquí sí vamos a necesitar añadir a los nodos, a los worker nodes donde queremos que se ejecute este almacenamiento compartido, necesitamos marcarlo con este OpenEBS IO Engine Majastor, así va a ser reconocido por el operator. Como lo digo, en este tutorial no vamos a utilizar storage replicado, pero lo dejo aquí por si quieres hacerlo con el Majastor activado. Y también vamos a necesitar unos extra mounts. Esos extra mounts es básicamente dos directorios en los cuales vamos a poder, uno, todo lo que es el storage que necesita OpenEBS para funcionar, y la otra es el storage que se va a reservar cuando hacemos un persistent volume claim. Vamos a aplicar entonces estos dos parches. Básicamente lo único que tenemos que hacer es un talosctl patch. Importante, entonces a todos nuestros nodos que sean control plane les vamos a aplicar el OpenEBS CP patch, y a todos los nodos que sean worker node pues les aplicamos el worker node patch. Recuerden entonces aquí cambiar las IPs por cada una. Una vez hecho eso, también tenemos que hacer una instrucción adicional, y es que en todos los nodos vamos a reiniciar el kubelet. Para hacer esto también lo podemos hacer desde el talosctl, y en esta ocasión vamos a decirle también un nodo y le decimos kubelet restart. También este sí lo aplicamos a todos los nodos dentro de nuestro clúster. Una vez hecho esto, ya tenemos todos los requisitos que necesitamos para poder instalar OpenEBS dentro de nuestro clúster con Talos. Para eso, recuerden que ya habíamos configurado Flux dentro del clúster, así que para hacerlo más automatizado, pues vamos a usar GitOps, y lo que vamos a crear son unos manifiestos que nos van a permitir automatizar el despliegue de OpenEBS. Entonces, lo primero es, obviamente, tenemos que tener un namespace donde vamos a instalar todo. Entonces, aquí en mi carpeta de namespaces creé este namespace que se llama OpenEBS. Aquí nada diferente. Y creé una carpeta adicional dentro de todos los archivos que se sincronizan con Flux para poder instalar OpenEBS y tenerlo más organizado. Vamos a necesitar solamente estos dos archivos. El Helm repo, nada del otro mundo, lo único que estamos creando es un OpenEBS repo. Apuntamos al repo de OpenEBS y decimos que se sincronice cada 10 minutos. Y lo más importante, el Helm release. En el Helm release lo único que estamos definiendo son unos values. Recuerden que esos son los valores que le pasamos al Helm chart para customizar nuestra instalación. En esta customización lo que vamos a hacer es primero decir que el local PV provisioner por default vamos a decirle que es OpenEBS. Esto lo que nos va a permitir es que cada vez que creemos un recurso tipo persistent volume claim, este automáticamente lo maneje el operator de OpenEBS. Así no tenemos que especificar directamente el storage class cada vez que creemos un recurso dentro de Kubernetes. Recuerda que dentro de Kubernetes podemos tener diferentes tipos de storage class. En Engines vamos a configurar algo adicional, y es que como todo esto lo estamos corriendo dentro de Proxmox, un hypervisor, no dentro de una instalación bare metal que sería directamente en una máquina física, toda la parte del sistema de archivos lo maneja Proxmox. Entonces vamos a deshabilitar el CFS y el LVM. El CFS lo deshabilitamos básicamente porque ya en nuestra instalación de Proxmox estamos usando CFS, no vamos a generar como esa doble capa. Pero si estuviéramos pasando discos directamente a nuestras máquinas virtuales, ahí sí podemos utilizar CFS como sistema de archivos para esos discos que estamos pasando, porque como los pasamos directamente los discos físicos, ahí no hay una capa intermedia. Y el LVM porque no vamos a crear tampoco grupos utilizando este sistema de archivos. Y como les dije, la parte de Majastor la vamos a deshabilitar. Majastor básicamente es storage replicado o clusterizado. Estos dos archivos es solamente una prueba para verificar que sí tengamos acceso al storage por medio de un persistent volume claim. Entonces es simplemente un pod que en su volume mounts está haciendo un mount de un local storage,
y ese local storage viene de un persistent volume claim. Si vamos acá al persistent volume claim, estamos simplemente diciendo que me reserve 5 GB de storage y estamos diciendo que el storage class name es OpenEBS Hostpath. Recuerden que como lo estamos poniendo como el storage class por default, no necesitaríamos esta etiqueta. La pongo aquí, es por si en algún momento tienen algún error, pueden verificar si directamente poniendo el storage class name les funciona, y si les funciona directamente poniendo el storage class name, entonces pueden indagar si tienen algún problema en la configuración del storage por default. Ya con esto tenemos entonces lo base para poder tener storage dentro de nuestro clúster de Kubernetes. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el operator de Postgres y le saquemos provecho al storage dentro de Kubernetes. Básicamente, este Postgres Operator es un proyecto open source que ayuda a gestionar bases de datos utilizando el motor de Postgres de manera muy eficiente y listo para producción, ya que podemos crear clústeres altamente disponibles. Obviamente, como vamos a utilizar un storage local de cada nodo, pues no vamos a tener esa replicación entre diferentes nodos, pero sin embargo sí vamos a poder tener, por ejemplo, diferentes réplicas de nuestra base de datos en diferentes nodos en su propio almacenamiento local. Lo único que vamos a tener es una distribución de alta disponibilidad de cada una de esas réplicas. Si han trabajado antes con Aurora Postgres, ustedes cuando crean un clúster ahí, pues por defecto les pide que tengan una instancia maestra y las réplicas que ustedes quieran, que mínimo son una. Esto lo que nos ayuda es a separar tanto las escrituras de las lecturas para hacer un manejo más eficiente de nuestra base de datos. Además de que la base de datos de lectura o réplicas pues las podemos escalar horizontalmente sin ningún problema. Ya sabemos que cuando vamos a escalar horizontalmente las escrituras, ahí ya hay un tema de consistencia que habría que evaluar antes de hacerlo. Aurora básicamente nos automatiza todo lo que estamos viendo acá, el crear las diferentes réplicas, sincronizar las réplicas, administrar toda la parte del storage y asegurarse de que el storage esté replicado en diferentes nodos de forma tal de que si por alguna razón hay un fallo en uno, la información siga siendo consistente. Todo esto lo va a hacer el operator de Postgres, lo que nos va a permitir una gran ventaja al no tener que estar acoplados directamente a lo que nos ofrece el proveedor de nube. Dejaré el link a la documentación oficial del operator de Postgres para que puedan ahondar más en detalle de cómo funciona este operator y toda la operatividad que nos abstrae gracias a su forma declarativa de desplegar esos clusters. Incluso tiene una UI que nos permite configurar de una manera sencilla un nuevo clúster cada vez que creamos un nuevo clúster dentro de nuestro Kubernetes. Antes de instalar el operator, entonces vamos a ver cómo está nuestro clúster y si el storage class está funcionando correctamente. Si aplicaron el pod y el persistent volume claim de este ejemplo, van a ver que debe existir un persistent volume claim llamado local hostpath PVC. Vamos entonces a ver los namespaces, vamos al OpenEBS y si ustedes ven aquí está el OpenEBS local PV provisioner. Si vamos a los persistent volume claim, vamos a ver que está el local storage path PVC y que tiene 5 GB que fue lo que pidió. Ahora vamos a ver el storage class. Si vemos los storage classes, vemos que está el OpenEBS hostpath y si vamos a la descripción, vemos que el isDefault class está en yes, lo que quiere decir que lo tenemos como el storage class principal de nuestro clúster. Ahora sí podemos ir a nuestro repositorio donde tenemos los manifiestos de Flux y vamos a comenzar con la instalación del operator. La instalación es realmente sencilla, no difiere mucho de lo que acabamos de hacer con el Postgres Operator. Nuevamente tenemos un helm repo, en este caso tenemos un repositorio para el operator como tal y otro repositorio para la parte de la UI. El operator nos permite tener una UI desde la cual podemos hacer la creación y gestionar algunas cosas de las bases de datos, aunque la mejor manera de hacerlo es a través de los archivos .yaml
Sin embargo, vamos a ver también un poco de cómo funciona la UI para irnos familiarizando con el operator. Para el Helm Release, entonces tenemos dos Helm Releases, uno para el Postgres Operator y otro para el Operator UI. Aquí no cambiamos nada de los values por defecto que ya provee el Helm Chart. Muy bien, una vez aplicado esto, pues ya vamos a tener dentro de nuestro clúster un nuevo namespace que se llama Postgres Operator. Bueno, se me olvidó recordarles que en namespaces tenemos que crear un nuevo namespace para nuestro Postgres Operator. Una vez hecho eso y desplegado, vamos a tener un Postgres Operator y el Postgres Operator UI. Vamos a comenzar viendo el Operator UI. Entonces para eso voy a hacer un port forwarding al puerto 8081. Si vamos a localhost 8081, vamos a ver que está corriendo nuestro Operator UI. En el Operator UI podemos gestionar nuestros clusters. En este caso, como no hemos creado ningún cluster, pues no aparece nada. Podemos también hacer backups de los clusters, podemos ver el estatus de los workers y también podemos crear un nuevo cluster. Para crear un nuevo cluster le damos, por ejemplo, un nombre, vamos a decirle prueba, la versión de Postgres vamos a decirle que es la 17. El número de instancias podemos decirle que sean 2 instancias. El load balancer lo único que va a hacer es poner el servicio como tipo load balancer, y en el volume size pues básicamente es el espacio que le podemos asignar. El storage class es, si tenemos varios storage class, pues podemos seleccionar cuál es el que queremos utilizar. También podemos crear directamente los usuarios, por ejemplo el usuario demo, y también que se cree automáticamente una base de datos que se llame, por ejemplo, demo, y que es el owner de esa base de datos es el usuario que acabamos de crear. Podemos crear más usuarios si queremos. Y como vemos, aquí nos creó un YAML. Es más, vamos a crearlo para mostrar cómo sería. Aquí va a empezar a generar ese manifiesto, a aplicarlo dentro del clúster y empezar a crear los recursos. Así que tenemos que ir a nuestro clúster, vamos a los namespaces, vamos al namespace default. Y aquí vemos que ya está corriendo nuestra base de datos. Como les dije, esta es una forma de hacerlo. Si vamos a los persistent volume claim, pues aquí vemos que como vamos a crear 2 instancias, pues cada instancia está reservando 10 GB de espacio. Esta es una forma de hacerlo, no me parece la mejor, ya que no nos deja configurar algunas cosas como el namespace donde queremos desplegar y otras configuraciones adicionales. Entonces para eso vamos a hacerlo utilizando archivos.yaml. Un ejemplo de cómo crear una base de datos a partir de un recurso .yaml es esta base de datos que estoy creando para un proyecto que más adelante les comentaré de qué se trata. Básicamente lo que estamos haciendo es definiendo un recurso de tipo PostgreSQL. Este recurso tiene unas configuraciones muy básicas como lo que vimos ahorita del Team ID. También tenemos PostgreSQL la versión, el número de instancias, el tamaño del volumen que vamos a utilizar, los usuarios y la base de datos. También creé un service. Este service básicamente lo que me va a permitir es conectarme desde fuera del clúster hacia esta base de datos. Vamos a ir entonces a nuestro clúster, voy a ir al namespace donde tengo la base de datos que se llama Project Sapphire, y si voy a servicios van a ver que tengo, además de los servicios que por defecto crea Operator de Postgres, también tengo este tipo load balancer que me da una IP externa. Ahora, para conectarnos al clúster que recién creamos, vamos a ir a pgadmin o cualquier cliente de Postgres que tengan en su sistema y vamos a añadir un nuevo servidor. Vamos a decir el nuevo server. En name pues podemos ponerle prueba, lo que sea. Y en conexión vamos a poner entonces como IP la IP externa que tenemos acá, el puerto 5432 igual que el que tenemos acá. El nombre de la base de datos fue el que configuramos en nuestro archivo .yaml y el username creo que también fue Sapphire, sí. Ahora para el password vamos a ir a los secrets y vamos a buscar el que dice Sapphire. Tenemos 2 passwords aquí. Tenemos el de Postgres, que es la base de datos por defecto que se crea cada vez que creamos un clúster de Postgres, y el de la base de datos que le dimos que creara por defecto. Le damos aquí a la X para que nos lo decodifique y vamos a copiar este password. Lo pegamos acá, le decimos que guarde el password, dejamos salvar y me dice que la base de datos no existe.
Vamos a ver otra vez aquí. Ok, es SapphireDB. Ahora sí le damos a salvar y ya nos conectó. Si vamos aquí a la base de datos, vemos que ya estamos conectados a la base de datos de Sapphire. Con esto ya vemos cómo crear clúster de Postgres en nuestro Kubernetes y ya podemos empezar a crear tanto aplicaciones que necesiten local storage como aplicaciones que requieran bases de datos. Con esto culminamos esa parte de las bases y en los próximos videos vamos a comenzar ya con toda la configuración e instalación de nuestro entorno para trabajar con inteligencia artificial. Así que no te lo pierdas, nos vemos en el próximo video.